Adelante. Ok. Hola, buenos días. Yo soy Estela López Salinas. Siendo las 11 horas del día lunes 29 de marzo, damos inicio a la ponencia Conservación de Suelos y Reforestación con el ingeniero agrónomo en suelos, Enrique Félix Sánchez Ramón. El día de hoy, Atahualpa va a ser nuestro moderador. Gracias. Gracias, Estela. Es una gran labor de Estela estar haciendo que las cosas pasen entre que conecta sus contactos con la audiencia. Así que vamos a aprovechar que tenemos aquí a Enrique Félix Sánchez Ramón, originario de Cuautla, Morelos. Es ingeniero agrónomo en suelos, egresado de la Universidad Antonio Narro y actualmente asesora proyectos de restauración forestal. Ha estado en la CONAFOR y en la Semarnat. Entonces vamos a hacer una plática, una charla con él. Sé que toda la audiencia que se está conectando y la que nos va a escuchar también posteriormente, pues está interesada en la naturaleza. Somos senderistas, naturalistas y nos estamos muy en contacto con la tierra y pues nos gusta hacer cosas que le benefician, ¿no? Que le benefician a nuestro planeta, a nuestras montañas, a nuestros desiertos, a todos lados. Así que, pues vamos a empezar aquí con Enrique Félix para que nos dé un contexto primero acerca de cuál es el rol del suelo en los ecosistemas y luego ya vamos entrando en materia acerca de la situación actual, pues del entorno en el que vivimos actualmente. Adelante, Félix. Sí, buenos días a todos. Bueno, básicamente la cuestión de los ecosistemas forestales, de repente decimos forestales y a veces pensamos que siempre son los árboles de bosque de pino. Sin embargo, los ecosistemas forestales, como bien lo decía anterior Atahualpa, son los desiertos, las selvas, todos estos son ecosistemas forestales. A veces tenemos la errónea idea de que solo son los pinos y no. Ecosistemas forestales son todos aquellos que están cubiertos, dice la ley forestal, por vegetación forestal. Ahí hay como una laguna, ¿no? Sin embargo, son selvas, son desiertos. Entonces, en ese contexto, todos los ecosistemas son importantes, cada uno de ellos dependiendo de la estructura que tengan y donde se encuentren. Básicamente, todos estos ecosistemas nos brindan servicios ambientales, ya sea belleza escénica, captura de carbono, generación de recursos hídricos, que es el agua. Entonces, todos tienen una función importante dentro de su estructura. Entonces, por eso es importante conservarlos, tenerlos bien, digamos, bien vigilados. Obviamente, cada uno de los ecosistemas tiene sus particularidades. Normalmente, y como ustedes lo decían, ¿por qué practican senderismos en zonas forestales? Porque tienen una pendiente muy pronunciada, porque tienen una belleza escénica particular, entonces por eso a ustedes les llama la atención esa parte, ¿no? En algunas comunidades, sobre todo del centro sur del país, Veracruz, Chiapas, la gente vive del bosque todavía, de las selvas. Finalmente, a veces también esa es la otra parte que a veces no entendemos. Criticamos a la gente de esas zonas porque dicen que deforestan. Finalmente ellos tienen necesidad y a veces digo no se justifica, pero tienen una necesidad y para cubrir sus necesidades tienen que hacer uso de un árbol para vender la leña y poder satisfacer sus necesidades. Sin embargo, todo eso se tiene que regular. Más bien está regulado, pero a veces no tienen acceso por las distancias, sobre todo en Chiapas, Veracruz, a veces las distancias para llegar a esas comunidades es un tanto complicado, pero digamos que toda esa parte la tenemos que ir cambiando. Finalmente, estos ecosistemas, como les decía, son importantes, ya sea donde se encuentren, y cada uno de ellos, dependiendo de la riqueza biológica que tienen, pues son a veces más importantes, a veces es también un tanto más difícil su conservación. Por ejemplo, los bosques de niebla, donde básicamente los bosques son lugares donde son muy húmedos, cuando empiezan a fragmentarse y se empiezan a perder, es un tanto más difícil recuperarlos por la propia naturaleza de esos bosques. Entonces, las selvas, ¿no? Las selvas también
Hoy en día tenemos el contexto de la obra esta que está en el Tren Maya. Todo el mundo ha estado criticando que por qué se está haciendo ahí. Finalmente hay versiones, ¿no? Algunos dicen que no, la mayoría dice que no es viable. Sin embargo, supongo y creo así que se hicieron los estudios pertinentes, ¿no? De cambios de suelo, los impactos ambientales. Entonces, ahora que si se autorizaron legalmente, ahí también tendríamos que preguntarnos si fueron legales o no. Pero bueno, ahí está. Ahora, en esos ecosistemas, el recurso natural más importante, pues, es el suelo. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos suelo, finalmente no va a haber ningún soporte para las semillas y que pueda haber regeneración natural. ¿Qué es la regeneración natural? Pues cuando cae una semilla propia de ahí, del lugar, y se empieza, digamos, a germinar y empieza a crecer el arbolito. Eso es regeneración natural. Si no tenemos suelo, ese proceso no se da. Habrá que ayudarle al bosque, a la selva, a las zonas áridas, a los desiertos. Hay que ayudarles, precisamente porque ya el recurso importante que es el suelo ya no está. Ahora, anteriormente se decía que el recurso natural, bueno, el suelo era un recurso natural renovable. Hoy en día decimos que ya es un recurso natural no renovable. ¿Por qué? Porque en la escala de la vida del humano no alcanzamos a ver una generación de suelo, ¿no? Se dicen más o menos en promedio, tardan 100 años para poderse producir 1 centímetro de suelo. Entonces, por eso decimos que el recurso natural del suelo no es renovable. ¿Por qué? En una escala nosotros no nos vamos a dar cuenta cuando un suelo como tal se llega a restaurar. Sin embargo, y todo eso decimos que es promedio porque depende del clima, depende de las lluvias, depende de una serie de procesos que tienen que ver con la formación de los suelos, ¿no? Es el tiempo, el material, el clima. Entonces también tenemos que tener presente esa parte de que no podemos permitirnos perder los suelos porque no los vamos a recuperar tan fácilmente. Eso en cuestiones de tiempo. En cuanto a recursos, los recursos económicos que se requieren para la restauración de los suelos es un costo muy alto, ¿no? Entonces también tenemos que tener cuidado con esa parte. Entonces no sé si hasta acá tengan alguna duda para entrar en la otra parte. No, dale. Ok. Ahora nos vamos al contexto de lo que está pasando. Hay muchos factores que intervienen en la degradación de los suelos. Ya les decía hace un momento, el cambio de uso de suelo. ¿Qué quiere decir esto? A veces, y se ha vivido mucho en las ciudades, nos están abriendo nuevas poblaciones o nuevas colonias en lugares donde no es apto para la vivienda. Están yéndose hacia los cerros, ¿no? Y finalmente ese es un cambio de uso de suelo, porque finalmente su uso natural que es, pues es tener bosques, tener selvas, tener zonas áridas o desiertos. Sin embargo, por la demanda que hoy en día tenemos de vivienda, se están abriendo esos lugares, ¿no? Ese es un cambio de uso de suelo. Otro cambio de uso de suelo es que también ya no tenemos suficientes tierras de cultivo y tienen que abrir bosques, sobre todo donde hay límites de tierras de cultivo con bosque, tienen que tirar bosque para seguir cultivando. Entonces, todos esos cambios de uso de suelo generan, digamos, pérdida de los suelos, ¿no? Y hoy en día tenemos un fenómeno muy importante que son los incendios forestales, ¿no? Los incendios forestales también son un factor que acelera la degradación de los suelos. Entonces, en el caso de los incendios que hoy se viven, tienen que ver también con el cambio climático. De la experiencia que yo tengo, en el año de 1998 se presentaron incendios forestales muy fuertes. De hecho, ahora marcan que dos años importantes para los incendios forestales es 1998 y 2011. ¿Por qué? Porque en 1998 se presentaron cerca de 14,000 incendios con algo así de 850,000 hectáreas afectadas. En 2011 se presentan 11,000 incendios, perdón, con 950,000 hectáreas afectadas, casi 1 millón de hectáreas.
Ahora, lo importante acá, en 1998, un estudioso de los incendios forestales, el doctor Dante Arturo Rodríguez Trejo, que es estudioso de los incendios forestales, en el 98 mencionaba que en México no había condiciones para que los incendios forestales fueran de copa. ¿Qué quiere decir que de copa? Que se queman completitos, desde la base hasta arriba. Entonces, él nos comentaba en ese año que en México era muy difícil que se presentara ese tipo de incendios. ¿Por qué? Por las condiciones climáticas, por la posición en el planeta, o sea, no se daban las condiciones. En el 98 fue el primer año y él decía, es extraordinario que se presenten ese tipo de incendios. En México es raro verlo, casi la mayoría son rastreros y hasta cuando mucho estrato herbáceo. Sin embargo, ya en el 98 ya se presentaron los primeros incendios de copa. En esa experiencia, en Puebla, por lo menos se presentó uno que quemó 370 hectáreas. Si se dan cuenta, no se compara con los que tienen ahorita en el noreste del país, Coahuila y Nuevo León. Hasta ayer el reporte decía que iban 12,000 hectáreas, 3,500 de Coahuila y 8,500 de Nuevo León. Entonces, bueno, la estadística hasta ayer marcaban 12,000, no se comparan con las 370 que se quemaron en 98 en Puebla. Sin embargo, eso es atribuible precisamente al cambio climático. Hoy se presentan condiciones diferentes, hoy se presentan incendios forestales de copa que dañan, digamos, toda la vegetación que existe en el bosque. Las imágenes que yo he revisado de los incendios de Nuevo León y Coahuila parece ser que son de copa, porque los árboles fueron completamente destruidos por el fuego. Precisamente ahí tenemos que tener mucho cuidado con esa parte de los fuegos. Ya desde 2002, la Comisión Nacional Forestal es la encargada de vigilar y controlar los incendios forestales. Sin embargo, ahí en la ley forestal hay algunas cosas que no ayudan mucho, porque dicen la ley forestal que el primer encargado o el primer responsable en un incendio forestal es el dueño y poseedor de los terrenos. En este caso, si fue un particular, pues él era el primer indicado en combatir el fuego. El segundo es las autoridades municipales, luego las autoridades estatales y por último la autoridad federal, que en este caso sería la Comisión Nacional Forestal. Y ellos son los expertos, ¿no? Finalmente creemos que el experto siempre va a llegar al último y entonces cuando ya el fuego salió de las manos es cuando ellos intervienen. Sin embargo, es importante que todos los que hacemos uso del bosque, ya sea para recreación, para sacar recursos económicos, porque hay gente que vive de los recursos forestales, todos tengamos cuidado con el manejo del fuego, ya sea que vamos a la montaña y dejemos una fogata mal apagada. En el caso de los agricultores que están pegados al bosque, a veces utilizan el fuego como una herramienta para limpiar los terrenos, sin embargo, a veces se les sale de control y se mete a los bosques. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado porque, como les repito, hoy en día las condiciones que se presentan en el país ya cambiaron. Les decía, es parte de lo que es el cambio climático. Finalmente, hoy en día los fuegos que se presentan en el país son muy arrasadores y se presentan en el norte, se presentan en el sur, se presentan en el centro y casi la mayoría de los incendios actualmente provocan daños irreparables al medio ambiente, ¿no? Digo irreparables porque los costos a los que hay que invertirles es muy alto, entonces tenemos que tener mucha conciencia en esa parte. Entonces, en ese entorno de los incendios forestales, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo primeritito que tenemos que hacer es esperarnos a que liquiden al 100% los incendios. Ahorita, hasta donde yo tengo entendido, ninguno de los dos lugares está liquidado. Tienen avances importantes. En el caso de Nuevo León llevan el 70%. En el caso de Coahuila parece ser que llevan el 50 o el 60. Sin embargo, ahora no están liquidados. Entonces, la primera recomendación es esperarnos a que los liquiden al 100%. Una vez liquidados al 100%, tenemos que esperarnos por lo menos entre 15 y 20 días para que ahora sí los lugares estén apagados totalmente, porque a veces por las condiciones que se presentan en el bosque hay fuegos que se meten subterráneos y van quemando raíces. Y a veces cuando aparentemente superficialmente ya no se ve
fuego, ya no se ve humo. Sin embargo, el fuego sigue por las raíces y a veces no se explican cómo es que se volvió a incendiar, si se supone que ya estaba controlado. Entonces, debemos dejar por lo menos 15, 20 días de no acercarnos a los lugares incendiados porque todavía hay peligro. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Una vez que ya se apagó, estamos completamente seguros de que no hay ningún contratiempo respecto a los incendios. Lo importante es hacer la valoración de los daños del fuego, ¿sí? Lo que les decía, a lo mejor fue un incendio superficial, sí se quemó mucha superficie, pero el impacto no fue tan alto. Tenemos que hacer recorridos de evaluación, determinar ahora sí, ¿no? Con todas las herramientas que ahora existen, cuál fue la superficie real, ¿no? Porque eso son estimaciones ahorita, porque no se puede ver realmente. Mucha gente y muchos técnicos nos apoyamos de los sistemas de información geográfica a través de los GPS y los software que hay para analizar todo ese tipo de información. Sin embargo, sí es conveniente ir a verificar en campo esa información. Si bien es cierto, a lo mejor avanzamos en un 70, 80% en gabinete, pero un 20% hay que ir a verificarlo, porque a veces en imágenes vemos una cosa y en la realidad es otra. A mí en lo personal me gusta revisarlo al 100% en campo. ¿Por qué? Porque ahí te das cuenta realmente de cuál fue el daño y el impacto negativo que hay con relación a los recursos naturales, ¿no? Entonces hay que verificar, dentro de esa información que vamos a ir a verificar es precisamente lo que les decía, el impacto. Fueron árboles adultos, se quemaron al 100%, fue el estrato herbáceo, fue regeneración natural, quiere decir que si los arbolitos pequeños de menos de 1 metro que estaban naciendo se quemaron al 100%, ver en qué condiciones quedó el suelo, ver también el impacto, digamos, la intensidad del incendio, cuánto tardó el incendio, porque depende del tiempo expuesto al calor, por ya sea la vegetación, la fauna, el suelo, tiene diferente comportamiento, ¿no? No es lo mismo estar a 100 grados centígrados un día que estar a 50 grados centígrados por 20 días. Entonces cambia la intensidad y el daño que provocan estas radiaciones. Entonces es importante checar esa parte. Una vez que tenemos esa información, hay que acercarnos a las autoridades, como les decía hace un momento, que ellos son los líderes. Ahora en México, quien lidera la parte de la restauración de los recursos naturales, los recursos forestales, es la Comisión Nacional Forestal. Y ellos ya tienen, digamos, como todo un librito ahí, una recetita que dice hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Obviamente eso es en términos generales. Precisamente los expertos y los que andamos trabajando en campo, vamos y modificamos algunas cosas porque muchas de esas cosas no aplican dependiendo del lugar, ¿no? Ellos lo publicaron como genérico, pero hay que darle sus particulares dependiendo de cada una de las condiciones donde se presentan este tipo de siniestros, ¿no? Entonces, ellos ya dicen, bueno, aquí, por ejemplo, de lo que yo he visto, de lo que está pasando en Coahuila y Nuevo León, es que las partes que fueron incendio forestal de copa, no va a quedar de otra más que derribar el arbolado. O sea, ahí no hay de otra. ¿Por qué? Porque si el arbolado ya está dañado y lo dejamos en pie, lo único que vamos a dejar es focos donde se puedan generar plagas y enfermedades. ¿Sí? Porque como ya los árboles quedaron algunos muertos, algunos débiles, es más fácil y más factible que entren las plagas y las enfermedades. Entonces, de la experiencia que les decía en Puebla, fue un incendio de copa y lo primero que se hizo fue retirar todo el arbolado muerto. Todo lo que se murió, habría que retirarlo porque ya no tenía caso mantenerlo en pie. Solo se quedaron algunos ejemplares, pero los mínimos, como refugio de aves, ¿no? Porque finalmente tenemos que considerar también la fauna. Entonces, en algunos casos dejamos algunos ejemplares solo para eso, para refugio de aves. Y una vez que se retiró, se buscó la alternativa más factible para no perder el suelo. Les vuelvo a insistir, los suelos forestales tienen pendientes muy pronunciados, ¿no?
digo, los que practican senderismo no me van a dejar mentir. Yo les decía a mis clientes, en el bosque no hay casi lugares rectos, lugares planos, siempre es subida o bajada. Decían algunas veces, oye, ¿cómo lo recorremos? Es el predio más fácil. ¿Subimos primero o bajamos después? ¿O cómo lo hacemos? De todos modos, la subida nadie nos la va a quitar porque la subida de alguna manera siempre va a estar. O subimos y luego regresamos de bajada, o bajamos y luego vamos a subir. O sea, eso no hay problema. Entonces, precisamente las condiciones de terreno en las zonas forestales son eso. Hay mucha inclinación, ¿no? Entonces, nosotros al retirar la vegetación, dejamos muy susceptible al suelo. En las primeras lluvias se va a ir, ¿sí? Y entonces el secreto del manejo de los suelos en terrenos forestales es que nosotros seccionemos, ¿no? Digamos, la pendiente, a lo mejor tenemos una pendiente de 200 metros, bueno, entonces esa la vamos a seccionar a lo mejor en secciones de 5 metros, de 6 metros. Esto dependerá precisamente de los cálculos matemáticos que se hagan y poder seccionarle, y digamos, la fuerza erosiva que tome el agua va a ser diferente que si lo dejamos totalmente los 200 metros lineales, ¿no? O sea, no sé si me explique. Dejamos secciones más pequeñitas de tal manera que el escurrimiento del agua sea menor que si lo dejamos completamente, ¿no? Ahí, por ejemplo, la experiencia que tengo de Puebla es que ese mismo material que se derribó se utilizó para hacer precisamente las obras de conservación de suelo. Esto está permitido por la CONAFOR, que es el acomodo precisamente del material muerto, ¿sí? Ese material que ya se murió lo vamos a utilizar para acomodarlo y de manera transversal a la pendiente para que, digamos, evitemos la erosión, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente cuando tenemos pendientes muy, muy fuertes y si viene un evento de lluvia también con mucha intensidad, el suelo va a ser arrastrado y va a ser difícil recuperarlo. Entonces, lo que tenemos que hacer de entrada es prever esa parte de proteger a los suelos antes que otra cosa, ¿no? Ahora, también alguien nos va a decir, pero es que, ¿sabes qué? La CONAFOR también nos recomienda que esperemos a ver cómo se viene la regeneración natural, porque a veces precisamente hay una regeneración natural, digamos, por la propia dinámica del bosque, pero a veces eso tarda 6, 7 años cuando las condiciones del suelo lo permiten, siempre y cuando también lo que les decía hace un momento, el suelo no haya sido tan dañado, ¿no? Por el incendio forestal, que no haya sido tanta la irradiación que hubo del fuego y que haya dañado la microfauna y la microflora que hay en el suelo, porque si no, entonces esa dinámica del suelo se pierde por la propia exposición al calor. Entonces, y si eso pasa, la regeneración natural va a ser muy difícil y entonces habrá que echarle la mano haciendo los trabajos para poderlo hacer. Entonces, lo conveniente es primero proteger el suelo y luego hacer las acciones de reforestación, ¿sí? Que es el otro tema, ¿no? En temas de restauración forestal hay 3 acciones importantes. La regeneración natural, que es de la que le estoy hablando ahorita, la conservación de los suelos y la reforestación. En este caso, la regeneración natural, pues es la propia dinámica que hay en el ecosistema, que esa es un tanto más complicada y esperarse 5 o 6 años, no meter la mano, esperarnos a ver cómo reacciona de manera natural el bosque, y las otras dos, que es la conservación del suelo y la reforestación, es la que nosotros podemos hacer, ¿sí? Entonces, en ese contexto, el primer momento es proteger los suelos y el segundo es la reforestación. Les comentaba, la Comisión Nacional Forestal ya tiene todas las herramientas para poder, de las cuales podemos echar mano. Tiene 24 obras de restauración de suelos, que de ellos dicen que son las más factibles, ya las tienen más o menos ubicadas por regiones, para la zona del semidesierto, para la zona del centro y para las selvas, ¿no? Propiamente
los trabajos pues son diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, en zonas áridas, ¿qué vamos a buscar? Que tengamos la mayor cantidad de humedad disponible para cuando nosotros reforestemos, nuestra planta no sufra ese estrés y no sufra de sequía. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Pues ayudarle a tener mayor humedad. Entonces, ese tipo de obras, digamos, para el semidesierto ya están catalogadas, son 24 y digamos, ya de ahí se escoge de ese abanico de opciones, uno decide cuáles son. Obviamente, dependiendo también de las condiciones del suelo, de la pendiente, de un sinnúmero de factores que hay que analizar. Precisamente por eso les decía, es importante los recorridos en campo, porque de eso va a depender el diseño del programa de restauración, desde lo que es la conservación de suelos y la reforestación. Y ahorita les voy a decir por qué también tenemos que considerar esa parte en la reforestación. En el caso de los suelos, les decía, ya están las 24 tipos de obras. Ahora, ¿qué se recomienda ahí? Que trabajemos desde el punto de vista y el manejo de las cuencas o las microcuencas, que hoy también está de moda. No sé si hayan escuchado esa parte, el manejo de la microcuenca, ¿no? Las cuencas o las microcuencas no es otra cosa más que la delimitación de las partes altas, ¿sí? Y que tienen una zona de drenaje, un río, una barranca, ¿no? Un arroyo. Entonces, todo lo que hay alrededor y las montañas dividen eso, ahí eso es una microcuenca. Ahora, para todos es importante y es lo mejor trabajar desde la parte alta de la microcuenca hacia abajo. Es decir, nos vamos a ir a la parte más alta y de ahí vamos a ir bajando con nuestro trabajo. ¿Sí? Lo que decidamos lo vamos a hacer en ese orden. Lo vamos a trabajar de la parte alta hacia abajo y luego le vamos a dar también manejo a lo que es el arroyo, lo que es la barranca, lo que es el río. ¿Por qué? Porque si nosotros no controlamos en la parte alta el suelo, finalmente vamos a tener sedimentos en el río, vamos a tener sedimentos en, en, en la barranca y que eso a futuro pues nos genera problemas, ¿no? Porque imagínense que es un río que llega a una presa que se genera energía eléctrica, pues su vida útil de esa presa se va a disminuir porque le estamos metiendo sedimentos dentro del agua que está yendo. Entonces, precisamente tenemos que controlar en las partes altas y así sucesivamente hasta llegar a la parte baja. Esas 24 obras y prácticas que ya tiene la CONAFOR van en esa parte. Asimismo, hay otras obras que también se hacen dentro de lo que es la zona de drenaje, que es la barranca, el río, ¿no? Aquí les voy a platicar una experiencia. En 2007 hubo un evento de lluvia muy intenso en la zona de Orizaba. Les digo, nosotros tenemos ahí al Pico de Orizaba, que es nuestra esponja. Sin embargo, también tiene problemas de deforestación muy, muy intensos. Y aquí los factores han sido incendios forestales, tala clandestina, ¿no? Que es más la tala clandestina que los incendios forestales, además de que esta es un área natural protegida, que precisamente eso es lo que nos ha complicado un poquito ahí el manejo. ¿Por qué? Porque entre que es de todos y es de nadie, ¿no? Porque se supone que las áreas naturales protegidas están a cargo del gobierno federal, pero, bueno, ahí todo el mundo mete mano, pero pues el gobierno federal no, digamos, no sanciona a la gente que tala. Entonces, hay un evento muy intenso. En la parte baja llega digamos que todos los escurrimientos que se juntaron llegan y dañan los ductos de Pemex, ¿no? Y genera una explosión en la parte baja, cerca de una población. Entonces a Pemex se le pidió que tenía que invertir dinero para manejar los escurrimientos y evitar esos desastres. Pemex cuestionó, pero si mis ductos van abajo, yo que tengo que ir a invertir dinero hasta la montaña, mis ductos van aquí en lo planito, sí, pero si tú no controlas los escurrimientos en la parte alta, pues finalmente van a dañar, ¿no? Entonces, en ese momento, Pemex entendió que había que meterle lana a todos los trabajos de la conservación del suelo, de la reforestación y de lo que es la restauración ecológica, ¿no? Forestal. Entonces, finalmente, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Siempre si nosotros no controlamos en las laderas
el escurrimiento, siempre vamos a tener problemas en la parte baja. De alguna u otra forma, inundación en comunidades, ya les decía lo que pasó en Pemex, o la reducción de la vida útil en infraestructura como las presas, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos esa parte del control, les decía, en algunos casos es para poner mayor humedad o disponible a las plantas. En otros casos es reducir la velocidad del escurrimiento. En otros casos es infiltrar mayor cantidad de agua, ¿no? Para las poblaciones cercanas, ¿no? Entonces, en el caso de Pico de Orizaba, les decía, tengo la experiencia de que una empresa que utiliza agua y que precisamente está consciente que esa agua es colectada en el volcán, ya invirtió dinero. Y digamos, se lo decía a Estela, nunca va a estar de más los presupuestos, siempre lo que colabora es bueno. Ellos colaboraron con 5 hectáreas de manera integral. Fue algo así como entre 120,000 pesos, entre la compra de planta, los trabajos, todo. Ellos colaboraron con 5 hectáreas. Finalmente, podemos ir sumando, ¿no? En la restauración forestal de 5 o como se pueda, ¿no? Aquí lo interesante es hacer las cosas, que no las dejemos para mañana, porque si no, cuando nosotros queramos hacer el trabajo, ya va a ser demasiado tarde. Entonces, continuando con esta parte, les decía, primero trabajamos los suelos, garantizamos que haya suelo en los lugares donde están los siniestros, y una vez que tenemos esa parte garantizada, nos vamos con la reforestación, que esa es una parte importante, ¿no? La reforestación la tenemos que planear considerando cuáles fueron las especies que se quemaron originalmente. No podemos meter especies que no vivían ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaríamos alterando la naturaleza. Si a veces cuando metemos las mismas especies, el simple hecho de que nos dicen, pero es que, ¿sabes qué? Por ejemplo, un caso muy común, el pino piñonero, que quizás usted lo conoce. Ese pino está en Coahuila, está en Puebla, está en Zacatecas, pero si yo traigo semilla de Zacatecas para producir planta, aunque es piñonero, y meterla en Puebla, ya me estoy metiendo en problemas, aun cuando es la misma especie, pero viene de otro estado. Entonces tenemos que buscar de entrada la semilla que sea del mismo lugar, ¿sí? Si vamos a requerir planta, tenemos que buscar la semilla que sea del lugar donde vamos a. Seguramente hay bosques muy similares donde no se quemó, donde todavía hay plantas adultas que todavía generan semilla. Bueno, tendremos que colectar esa semilla. Tenemos que buscar que esa semilla sea de calidad, porque de repente también la semilla no toda es buena, alguna sirve, alguna no sirve, tenemos que buscar que sea de buena calidad. Ahora que ya tenemos la semilla, tenemos que buscar quién nos la va a producir. En el país hay ya hay una serie de viveros que tienen infraestructura y que normalmente le producen a la Comisión Nacional Forestal. También podemos agarrar gente, porque también también de la restauración, hay que involucrar a la gente que vive cerca de los lugares donde se sufrieron los daños. En este caso, si hay poblaciones cercanas, ellos también pueden producir planta. Y mejor porque ellos están en las condiciones donde se va a utilizar la planta, no va a sufrir estrés, no va a sufrir problemas de traslado, va a ser un poquito más fácil. Entonces tenemos que buscar quién nos va a producir la planta. En esta parte de la producción de planta hay comúnmente dos sistemas de producción, que es una a través de charolas, ¿no? Que sale con un cepellón muy pequeñito y que para las condiciones, lo que les decía hace un momento, cuando hagamos la reforestación tenemos que considerar las condiciones topográficas del terreno. Si caminando cuesta trabajo, imagínense cargando planta, ¿no? Porque, y ya les decía, los trabajos se inician de la parte más alta hacia abajo. Entonces, imagínense, llegar a lo más lejos cargando planta, tiene que ser también, digamos, a la gente que lo va a hacer más, sean empleados, sean peones, sean las mismas organizaciones, como ustedes decían, que le quieren entrar. No es lo mismo cargar plantita de ese tamaño a cargar planta de 70, 80 centímetros.
¿no? Entonces, todo esto hay que irlo considerando, cómo son las condiciones, los accesos, dónde se va a poner la planta. Entonces, de eso depende también el sistema de producción de planta que vamos a utilizar. Les decía, es esa y la de bolsa, la que todos conocemos comúnmente, ¿no? La bolsita de 10 por 25, de 10 de diámetro por 25 de altura. Pero eso, por ejemplo, cargar 25 plantitas de esas y llegar hasta la parte más alta no está tan fácil. Entonces también se tiene que considerar eso, ¿no? Entonces debemos considerar cuál va a ser el sistema de producción de la planta que vamos a utilizar. Una vez que ya tenemos la planta, ¿cómo viene el siguiente proceso? ¿Cómo la vamos a trasladar? ¿Dónde la vamos a llevar? La vamos a llevar cargando, vamos a utilizar bestias de carga, hay accesos para que entren vehículos, lo más cercano que se pueda para acercarla al predio. Una vez que ya esté en el predio, cómo se va a distribuir en el mismo predio. Hay muchas consideraciones, ¿no? Y haciendo un poquito aquí paréntesis, si se dan cuenta, hay mucho que hacer y nos podemos involucrar en varias actividades, ¿no? A lo mejor alguien va a apoyar en el traslado, en el acarreo, ¿no? En vehículos. Alguien va a decir, no, pues yo la acarreo ya en el predio de a 1 por 1 o de a 20 por 20 y la vamos distribuyendo. Ya una vez que tenemos la planta y decidimos cuál es el tipo de producción, tenemos que definir cuál va a ser la técnica de plantación, ¿sí? Por ahí, y es muy común, seguramente ustedes ya lo han escuchado, que nos recomiendan una cepa de 40 por 40, 40 de ancho por 40 de largo por 40 de profundo. Sin embargo, no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver la plantita que da la Comisión Nacional Forestal. Es una plantita que si ustedes la meten en una cepa de 40 por 40 se pierde, ¿no? Y bueno, y tenemos que considerar también el tipo de suelo. Eso yo se los comento porque finalmente la experiencia me ha llevado a esa parte. Cuando uno sale de la universidad, pues ya llega uno con todos los choros técnicos, ¿no? Y a veces llega uno hasta inexperto. Aun cuando yo ya tenía 10 años de experiencia, pero eran en la oficina, cuando me dedico a la prestación de servicios técnicos, llego a la zona del volcán y llego muy romántico a decirles que hay que hacer cepas de 40 por 40. Entonces la gente me dijo, a ver, ingeniero, pues ahí no vamos a poder hacerlo, o sí lo vamos a hacer, pero ¿qué cree? Que vamos a ahogar la planta. ¿Por qué? Porque en el caso del volcán son suelos arenosos que con el puro viento se empieza a solvar la cepa. Dijo, cuando usted pase en 15 días, venga a buscar la planta y no la va a encontrar, ya va a estar tapada por toda la arena. Entonces, ese de 40 por 40 no sirve. Otra condicionante que me dijeron, cuando nosotros removemos suelos arenosos, es más factible que se vaya la humedad. Entonces, si usted mete 40 por 40, la planta ni la va a encontrar y va a estar muerta. Entonces modificamos y ahí ¿cómo lo hicimos? Bueno, pues hicimos un solo agujerito con una barreta, nada más donde cupiera el cepellón, que es más o menos así, ¿no? Y ahí se metió y tuvimos éxito. Y entonces todo eso se va modificando sobre la marcha. Por eso es importante que los que estamos en campo hagamos esas revisiones, porque muchas veces la literatura nos dice una cosa, incluso la misma CONAFOR, en las recomendaciones técnicas nos dice, la planta va en una cepa de 40 por 40, ¿no? Entonces, a veces cuando hacen ellos la supervisión, dicen, ¿sabes qué? Está mal hecho porque no tienes una cepa. Pero cuando uno les expone este tipo de cosas, mira, si yo hago una cepa de 40 por 40 en estas condiciones, me va a tapar la planta, me va a generar mayor desecación del suelo, entonces no va a haber humedad disponible para la planta, se va a morir, y entonces hay que ir modificando. Otro de los factores que también se deben considerar en la reforestación es el arreglo o el arreglo de las plantas. Normalmente dicen que a 3x3 en un cuadrado. Eso no aplica en condiciones de reforestaciones para restauración forestal. ¿Por qué? Porque estas en un cuadrado es en suelos, en terrenos planos. Y los únicos terrenos planos, o más bien las únicas
en lugares donde hay vegetación forestal en terrenos planos son las plantaciones forestales comerciales. Entonces, para restauración el 3x3 no aplica. En reforestaciones de restauración aplica lo que es ¿cómo se llama? El 3 bolillo o el 5 de oros le llaman, ¿no? Como las cartas. Entonces, precisamente, pero también va en curva de nivel. Sin embargo, volvemos a la experiencia. Ellos dicen que también va 3x3, pero dejando un lado ciego, digamos. Sin embargo, en las condiciones, y como les vuelvo a insistir, en terrenos forestales normalmente también es muy común el frío. En todos los lugares altos hace bastante frío. Entonces, en esos lugares, la planta expuesta al frío también sufre mucho. Entonces, ¿qué hacemos en esos lugares? Dicen que 3x3, pero lo que he aprendido en la experiencia es que lo pongo a 3x3, pero si tengo cercano un matorral, un pastizal, mejor se lo pego ahí para que lo proteja de los fríos, para que lo proteja de las heladas, de los vientos fríos, porque normalmente en los lugares forestales, lugares boscosos, es frío, en todos los lugares por la altura que hay en esos lugares. Entonces la experiencia es, lo voy a cobijar debajo de un arbusto, debajo de una hierba, debajo de un zacatón, en el caso de Pico de Orizaba, hay zacatón de alta montaña, entonces ahí le fuimos metiendo la planta para que se protegiera, porque en el caso de Pico de Orizaba, desde septiembre hasta febrero hay heladas. Entonces, imagínense, si nosotros estamos reforestando en julio, agosto, septiembre, a 2 meses, la planta va a sufrir mucho, entonces tenemos que buscar esa parte. Una vez que nosotros tenemos esa parte ya de la forma de plantar, de la distribución de la planta, tenemos que hacer el trabajo ya de la plantación como tal. Posteriormente de la plantación, cada año tenemos que darle mantenimiento. ¿Y qué es esto? El mantenimiento es revisar de esa planta que nosotros pusimos. Bueno, algún dato que se me pasaba por ahí. La CONAFOR recomienda 1,100 plantas por hectárea. Esto quiere decir que nuestras hectáreas van a estar pelonas totalmente. Ya se los decía hace un momento, vamos a retirar el arbolado muerto, vamos a dejar hectáreas sin planta, sin vegetación. Entonces la CONAFOR recomienda que mínimo plantemos 1,100 plantas por hectárea. Algunos comentan, es mucha planta. En condiciones naturales, en el bosque, no hay tanta densidad de árboles. Bueno, ¿qué pasa con esto? Que es con el tema que vamos, del mantenimiento. Esas 1,100 no van a sobrevivir todas. Algunas se van a morir, ¿sí? Entonces, se van a morir en el primer año, por lo que ya les decía, la temperatura, todo este rollo que hay, ¿no? Entonces, si tenemos 1,100, cuando pase eso, vamos al siguiente año, vamos a tener a lo mejor 800, ¿sí? Se murieron 300. La recomendación es volver a replantar esas 300. Y esto por lo menos durante 3 años, ¿sí? Para garantizar 1,100. Obviamente, cuando nosotros tengamos planta más o menos de unos 50, 60 centímetros, en teoría ya deben ser plantas que van a sobrevivir. Sin embargo, puede haber otro incendio, porque ya me pasó en un terreno que fue restaurado y a los 5 años de haberse incendiado la primera vez, se volvió a prender y se nos volvió a acabar el trabajo de restauración. Entonces, en teoría, cuando tienen 50 centímetros, esas plantas ya están listas para sobrevivir. ¿Sí? Y en ese inter se van a ir muriendo. Entonces, la indicación es que más o menos si plantamos 1,100, cuando lleguen a edad adulta van a llegar la mitad, 600, 650, 550 por ahí. Entonces, esa es la densidad que más o menos existe en un bosque, de 500 a 550 plantas adultas por hectárea. Entonces, pero sí tenemos que meter 1,100 para garantizar llegar a esa cantidad. Ya una vez que tenemos esta parte, también debemos considerar, o más bien desde antes de la reforestación, tenemos que considerar lo que es la protección. ¿Y qué es la protección? A veces es un tanto complicado, pero recomiendan que se hagan cercados, ¿no? A veces eso de cercar mete como un poquito de ruido, porque dicen, no, es que ya va a cercar, ya se va a adueñar el predio. Y no, simplemente se cerca para evitar que haya invasión de ganado, ¿no? Algunos van a decir, bueno, en esa zona no hay ganado.
pero en algunas ocasiones sí hay. Entonces hay que protegerlos de ganado. Si no se puede cercar, porque a veces eso de cercar, la gente dice es que ya se lo va a adueñar y empiezan conflictos sociales. Entonces evitamos el cercado. Lo que sí no debemos pasar de lado es hacer las brechas cortafuego, precisamente alrededor del predio para evitar otro incendio forestal, y algunas brechas cortafuego intermedias dentro del terreno, por si se presenta un incendio, tener, digamos, un lugar donde proteger a ese terreno. Es decir, si yo tengo una superficie de 1000 hectáreas, por lo menos le tengo que meter unas 6 brechas cortafuego dentro, interiores, porque si se presenta un incendio forestal, no es lo mismo que se me quemen 200 que se me quemen 1000. Entonces tenemos que fraccionar y hacer brechas cortafuego interiores y perimetrales. Esa es parte de la protección que debemos tener en una zona de restauración forestal, ¿sí? Para evitar nuevamente que los incendios forestales hagan mucho estrago. Digo, no estamos exentos de los incendios, les digo, ya tuve un predio donde hice restauración y a los 5 años se me volvió a prender, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la protección. Otra medida de protección es vigilar la presencia de plagas y enfermedades. Normalmente en predios siniestrados por incendios forestales, siempre va a estar latente la aparición de plagas y enfermedades. ¿Por qué? Porque si bien es cierto en los árboles que no fueron dañados al 100%, ahí va a haber algunos que no se dañaron, que no se murieron, pero que sí fueron afectados, ya sea en la corteza, se quemó un poquito, se les quemó el tronco, y por ahí las plagas y enfermedades aparecen. Si hay ese tipo de vegetación y nosotros tenemos una reforestación, esas plagas y enfermedades pueden pasar de esos árboles adultos dañados a nuestra nueva reforestación que estamos haciendo. Entonces tenemos que vigilar mucho esa parte. Y básicamente, en grandes rasgos, eso es el trabajo de la restauración forestal. Es un trabajo arduo, titánico, fácil no es, pero digamos, cuando uno hace restauración forestal, queda la satisfacción de ver bosques nuevamente, ¿no? Excelente. Entonces, Muy bien, gracias Félix. Muy, muy completo y muy buena la experiencia. Vamos a ver qué preguntas hay aquí también entre los asistentes. Ricardo, ¿cómo ves el tema? ¿Qué te gustaría preguntar? Muy importante, me gusta, lo he visto la restauración en el Cerro La Viga, que lo conocemos los de Monterrey, los de Saltillo. Me Ajá. gustan las plataformas que se manejaron y he visto los árboles que han crecido de unos 50 centímetros. Sí se ha dado la reforestación. Y como decía el ingeniero, lo más importante es la evaluación es primero, todos puros pasos, ¿verdad? Y no perder el suelo, el poquito suelo que quedó o los nutrientes que quedan después de las cenizas, también no perderlas. Por así eso es, metemos las plataformas, Inge. Yo soy así es. arquitecto y estudio ingeniería en la UAM. Soy Sí, de sí, sí, segundo semestre, por eso me interesa, porque soy montañista de toda la vida así y por es. eso me apunté con ustedes. Quiero Excelente. aprender y aquí estoy pendiente. Gracias. Clau, ¿quieres Adelante. hacer una pregunta, Claudia? Vamos a ver si se activa. Que no le se bien el audio, pero te apunté la pregunta en el chat. Cuéntanos. La pregunta era si nos podía compartir su experiencia de cómo se organizaron en Puebla, organizaciones civiles, o sea, comunidades y gobierno para hacer la reforestación. Nada más. Gracias. Dale, Félix. Ponte el audio. Sí, en el caso de Puebla, digamos que ahí lideró el gobierno federal. El gobierno federal fue quien tomó las riendas de la restauración y se sumaron las comunidades porque digamos que la parte que se incendió eran unos bienes comunales y la gente, bueno, las autoridades comunales convocaron
a los integrantes de esta comunidad para participar. Básicamente los recursos económicos lo puso el gobierno federal y el trabajo lo puso la comunidad. Es lo que les decía, finalmente siempre hay que considerar a las comunidades para generarle los empleos necesarios que se hagan ahí. ¿Sí? Es importante esa parte, involucrar a las comunidades, porque además, digo, de por sí el bosque era de ellos, pero además se apropian tienen el sentido de pertenencia de lo que se está haciendo y lo cuidan más, obviamente. Lo van a cuidar más porque saben del trabajo que cuesta hacer las cosas y entonces se apropian de ello y lo van a cuidar más, ¿no? La sociedad civil, digamos, organizada, participó muy poco porque era 1998, aún no había tanto como la conciencia, ¿no? A partir, yo creo que del 2000, 2001 para acá empezó esa parte de la conciencia. Incluso en las mismas universidades empezó a aparecer la carrera de ingeniero en manejo de recursos naturales, el ingeniero en restauración forestal, digamos, pues fue del 2000 hacia acá. Entonces, digamos que la sociedad civil todavía no estaba tan metida en estos temas. En ese entonces no participó tanto, más bien no hubo participación como tal, pero digamos, así fue como se organizó, ¿no? El gobierno federal fue quien tomó las riendas, puso el recurso económico, la parte de las comunidades, pues el trabajo en campo. Muy bien. Oye, ahorita que mencionabas, bueno, para el entorno que está ahorita en Coahuila y Nuevo León, que decías, pues todavía no acaban de combatir el incendio, pero pues la gente igual pues quiere hacer algo. ¿Qué puede hacer ahorita? O sea, simplemente, no sé, comunicarse con Protección Civil o llevar víveres, aumentar la brigada o qué puede hacer. Sí, ahorita lo que la sociedad organizada puede aportar es básicamente insumos, ¿no? Porque también el combate de incendios forestales es un tema complicado, ya lo que es la participación como tal. La gente que anda en los incendios tiene capacitación. A veces digo, como comúnmente dicen, mucho ayuda al que no estorba, ¿no? Porque, digamos, ya hay protocolos muy establecidos para el manejo del fuego. Algo que se me olvidó mencionar en el caso de Puebla es que en ese incendio fallecieron 19 personas combatiendo precisamente el incendio forestal. Encaja con tu pregunta, no tenían la experiencia, les cambió el viento, no supieron qué hacer y fueron encerrados por el fuego y murieron 18. Básicamente esa partecita de los 18 fallecidos en ese incendio fue lo que dio, digamos, así como que la parte sentimental, ¿no? Aparte se habían quemado el recurso forestal, pero aparte 19 vidas humanas le llamó la atención a la autoridad en ese momento y dijo, ¿sabes qué? Vamos a meterle todos los recursos necesarios para recuperar el bosque como digamos, como en honor a la gente fallecida, ¿no? Hay que recuperarlo, por eso en ese momento le metieron todos los recursos necesarios para hacer los trabajos. Y sí, yo en lo personal recomendaría que la gente que quiera participar ahorita activamente es víveres, ¿no? Insumos, porque le decía a Estela, en estos casos siempre el recurso va a hacer falta, siempre no van a ser suficientes, que víveres, combustible incluso, ¿no? Porque se requiere mucho combustible, se requieren prendas de protección, medicamentos, ¿no? Porque también las tareas que desarrolla la gente es muy ardua. De hecho, comentaba alguien por ahí, no sé si se están enterados, en alguna ocasión fueron brigadistas de México a Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, los brigadistas en Estados Unidos tienen un horario, ¿no? 8 horas de su turno y vámonos. En México a veces avientan turnos de 14, 15 horas, ¿no? Entonces, digamos, porque están acostumbrados a hacerlo así aquí en México. Entonces, digamos que si podemos ayudarles a ellos con medicamentos, con vitaminas, suplementos alimenticios, todo esto que a ellos les ayude a soportar las jornadas de trabajo, es como podemos ayudar. Porque como sociedad, digo, no estamos preparados para esa parte, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, incluso, ¿no? Si llevamos vehículos, a veces entorpecemos las maniobras, que alguien tiene que salir rápido y si dejamos un vehículo mal estacionado,
nos va a complicar las operaciones. Entonces, también esa parte la tenemos que tener. Yo, la recomendación es, queramos aportar, vamos a aportar en especie. Dejemos que los expertos y la gente que conoce haga su trabajo y una vez que concluyan, entramos nosotros, ¿sí? Aquí, yo les decía hace un momento, una vez que pasa el incendio y que ya nos confirman que está 100% liquidado, ahora sí podemos empezar. Precisamente la gente que hace senderismo, que tiene, digamos, esa parte de poder recorrer, nos puede ayudar mucho ir a hacerlo, digamos, el conteo de la superficie que se quemó. Con un buen GPS nos vamos y nos organizamos, a lo mejor somos 10 que practicamos senderismo, nos dividimos el polígono más o menos aproximado y entre todos sacamos el polígono. Y podemos llegar con la autoridad, a ver, aquí están los puntos del GPS, tú que eres el experto, mídele cuánto fue el daño y empezamos a hacer, porque eso es lo primero que tenemos que valorar y saber exactamente cuánto se quemó y cómo se quemó. Ok, es como el inventario, ¿no? Así es. Entonces eso, digo, ya que acabaron de mitigar el incendio. Ahorita que todavía pues está ahí vivo en algunas partes, ¿cuál sería la distancia en la que tú prevés o ves que sea mejor pues dejar limpio el área, ¿no? O sea, está el incendio, pero aparte pues está alrededor un área que como tú dices, estaría bueno que no tenga gente para que las vías de comunicación estén libres y luego ya después de allá pues ok, la gente puede estar tranquila de que sí hay fuego de este lado, pero en su lado pues todavía puede convivir ahí. Sí, yo más o menos una recomendación sería entre 1,5 kilómetros y 2 kilómetros a la redonda de los juegos, ¿no? Ahora hay que tener, digo, la gente que se acerque tiene que conocer bien los accesos, ¿no? Porque de repente los incendios cambian, les decía, de dirección y ahí es cuando empieza a complicarse, ¿no? Entonces, si sabemos las vías de acceso y evacuación, pues en el momento que no sabes que cambió el incendio y ahora viene hacia acá, porque luego es muy común que los incendios vayan de abajo hacia arriba, ¿no? Claro. Pero de repente cambian la dirección de los vientos y entonces ahora viene de arriba hacia abajo, ¿no? Y entonces ahí, si estamos ahí cerca, pues nos puede complicar la situación, ¿no? También ha habido experiencias en las que se han quemado vehículos porque precisamente los rodeó el incendio y el vehículo se quedó en medio, ¿no? Y como la brigada andaba lejos mitigando el fuego, pues ya no hubo quien moviera el vehículo y pues se quema. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. Oye, y si yo tengo un rancho que está, pues digamos, a 12 kilómetros de donde anda el incendio, yo puedo, digo, todavía tengo espacio para plantar muchos árboles. ¿Sirve de eso? O sea, plantar no necesariamente donde fue el incendio o donde fue el siniestro, sino plantar alrededor del área, ¿sirve o no sirve? Sí, de hecho, aquí la primera recomendación, por ejemplo, si dices, bueno, yo estoy a 12 kilómetros y ahorita, por ejemplo, con el incendio, yo, si fuera el dueño de ese rancho, yo lo primero que haría sería unas brechas cortafuego, porque nadie me garantiza que el incendio va a ser controlado, ¿no? Nadie me garantiza que vaya a ser que no se controle y en esa distancia digo, no, pues es mucho colchón, mucha distancia y no me va a llegar. Entonces yo lo primero que haría sería unas buenas brechas cortafuego de entrada. Segundo, si tengo espacio, sí, por supuesto que sería conveniente. Aquí la cuestión de la restauración forestal siempre hay que sumar, ¿sí? No hay que restar. Si suma, bienvenido, ¿no? Ahora, por ahí también hay mucha inquietud en la parte, si yo reforesto en las zonas, en la zona urbana, ¿también sirve? No, para esa parte no, ¿no? Sirve para efectos, por ejemplo, precisamente se me pasó ahí comentarles, hay dos tipos de reforestaciones, reforestación urbana y reforestación rural. Dentro de las reforestaciones rurales, pues están las de restauración, están las de plantaciones forestales comerciales y están las de, digamos, de investigación, ¿no? Que a veces los institutos, las universidades quieren hacer investigación, pues también hacen algunas reforestaciones. Esas son las rurales. Y dentro de las urbanas, pues básicamente sirven pues para mitigar el ruido, ¿no? Dice la literatura que más o menos en un árbol te baja entre 6 y 10 decibeles,
¿no? Te protege más o menos, es lo que te baja la intensidad del ruido, te sirve como medida para mejorar tu clima, ¿no? Es decir, si tienes un árbol, pues va a refrescar más que si pones, que si no tienes nada, ¿no? Entonces también te baja por ahí algunos grados centígrados en tu habitación. Tienen reforestaciones urbanas con fines de belleza escénica, ¿no? Que se va bonito, que luzca, pero finalmente para restauración no te van a servir. Únicamente te van a servir para estos beneficios que te estoy mencionando. También te sirven pues para la captura de dióxido de carbono, ¿no? En la ciudad, ¿no? Pero para efectos ahorita de lo que es una restauración, pues digamos no ayuda mucho. Pero sin embargo tampoco estamos peleados con que se hagan las reforestaciones urbanas, ¿no? Hay que hacerlas y ojo aquí, también hay que hacer reforestaciones urbanas bien planeadas, porque a veces metemos, hoy precisamente aquí en la ciudad, de repente me peleo con la gente porque hoy dicen hay que meter planta endémica, ¿no? Les digo, ¿y si sabes qué es endémico o nomás porque te gusta el término, ¿no? Le digo, yo mejor diría que plantas originarias o plantas nativas, ¿no? Entonces, bueno, vamos con las plantas nativas, ¿no? Aquí en el sur estamos muy casados en el centro sur con una especie que es el ficus o el laurel de la India. Digo, todo el mundo dice, es que son invasoras y que son, ¿cómo se llama? Exóticas, sí, pero desgraciadamente en las zonas urbanas son las que mejor se adaptan, ¿no? Usted planta un ficus o un laurel de la India, rapidísimo que se adapta. Entonces, pero bueno, entonces vámonos con las plantas nativas. En cada región hay plantas nativas que lucen muy bien y que pueden hacer buenos beneficios, ¿no? Entonces también tenemos que tener mucho cuidado en esas reforestaciones urbanas, porque si no, nos andamos peleando también, que ya levantó la banqueta, que ya rompió la jardinera, que ya no, que tira mucha basura, ¿no? Y entonces tenemos problemas ahí. Entonces, esa parte también la tenemos que planear. Oye, para una persona que tiene gallinas, ¿no? O sea, tiene gallinas o tiene sus chivitas y demás, sabemos que con el libre pastoreo, pues el propio animal, pues no se va a echar todo el suelo de un lugar, o sea, él sabe que ya me acabé de ahora me voy para aquel, y la plantita cuando la come, pues no la arranca todo, o sea, le deja su tallito, pues, ¿no? Entonces, ¿tú qué indicaciones les pudieras sugerir a estas personas que tienen este tipo de ganado, como para que ellos también contribuyan a que la regeneración ahí del ambiente, del bosque o de cualquiera que sea el escenario, pues también contribuyan sus acciones? Sí, básicamente aquí la recomendación es que si van a tener planta combinada, digo, no está peleada, de hecho así es un sistema, ¿no? Los sistemas agroforestales, que es precisamente es la agricultura y la forestería juntos y la ganadería, ¿no? No están peleadas, inclusive son complemento, ¿no? Pues ya sabemos que los estiércoles de los animales son benéficos para el suelo y que entre más haya estiércoles, pues es mejor porque le está adicionando materia orgánica y bueno, una serie de beneficios. Sin embargo, lo que sí hay que considerar es, como decías, que la planta esté protegida, que tenga una medida de protección, ya sea que le pongamos una mallita a cada planta que tengamos, porque si bien es cierto, no la va a matar, ¿no? Va a dejar el tallo, pero ¿qué se está comiendo? Se está comiendo el ápice principal, entonces esa plantita va a quedar como rastrero o matorral, no va a desarrollar hacia arriba. ¿Por qué? Porque la yema principal ya se la comió el animalito. Entonces, lo que sí es recomendable es, vamos a reforestar, pero vamos a meterle medidas de protección a cada individuo que tengamos para que podamos convivir. Una vez que ya logre, por ejemplo, una altura de 4 o 5 metros, pues ya el animal no le va a hacer nada, ¿no? Decía por ahí también con ese tema. En el caso de zonas forestales, normalmente es el borrego el que mete, ¿no? Porque es común que es zona de bosque, zona fría con borrego, ¿no? Entonces decían por ahí, no, pero es que el borrego no daña la planta.
no se la come, es más, ni le gusta la planta. Ah, no, pero con el simple paso y con el simple pisada que le dé, ya con eso le dañó algo, alguna estructura y pues ya no va a ser lo mismo. Entonces, en todos los casos hay que tener cuidado, nada más ahí sí es recomendable, se pueden, digo, es el sistema, les decía, el agroforestal, y nada más hay que tener cuidado con cada uno de los individuos, protegerlo. Ya cuando tenga cierta edad de la planta, pues ya no le va a hacer nada, ¿sale? Pero en principio sí hay que protegerlos. Ok. Oye, acá digo, por la zona, en camino a la Carbonera, cuando voy de Matehuala, carretera Matehuala, saliendo de Saltillo y luego agarro la Carbonera, ahí hay unos cerros que se quemaron pues hace ya unos años, o sea, ahí están pelones y estaban los troncos pues quemados y demás. No se hizo esto que mencionaste de tumbar los palos quemados, ¿no? Ahorita ya al paso de los años, pues ya se ve otra vez el pastito regenerándose, o sea, se ve la alfombrita verde, más o menos, siguen los palos ahí, digo, no se le nota a simple vista que haya una plaga o un hongo o lo que sea, no sé, habría que ver ahí pues ya más a detalle, ¿no? Mi pregunta es, cuando llueve, o sea, si está un suelo quemado y le quitas esos palos, no queda como muy desprotegido para deslaves y esas cosas para cuando le caiga el agua. Sí, precisamente yo comentaba, los vamos a quitar, pero los vamos a utilizar para hacer, digamos, estructuras, como decía Ricardo, las plataformas. En este caso yo le llamo barreras de material muerto, porque ese material ya está muerto, o sea, ya no hay vuelta de hoja, entonces ya está muerto, entonces lo quito, pero lo aprovecho para poner barreras precisamente, las pongo perpendiculares a la pendiente para que cuando llueva no arrastre el suelo. Entonces les decía, yo voy a seccionar, a lo mejor tengo una pendiente de 200 metros, pero si yo la secciono a cada 6 metros, cada 5, no es lo mismo la velocidad del agua en 5 metros que en 200, ¿no? Porque ya la seccioné. Entonces, precisamente para eso es. Ahora, ¿qué hago cuando los quito? Pues finalmente yo dejo el suelo disponible para meterle la reforestación, porque como dices, lo más seguro es que haya el estrato herbáceo, pero la parte de los árboles no sabemos si se recuperaron o no. Puede ser que a lo mejor dentro de todos los árboles que se quemaron, a lo mejor 2 o 3 quedaron vivos y que todavía estén semillando, y que a lo mejor esa semilla vuele y caiga al suelo y se vuelva a regenerar, pero la regeneración va a ser muy lenta, ¿sí? A lo mejor con trabajos de restauración, a lo mejor en 5, 6 años yo ya empiezo a ver arbolitos de 40, 60, depende de la especie, de las condiciones climáticas también. A lo mejor en 5 años yo tengo planta de 60, 70 centímetros, ya empiezo a ver plantita, pero si lo dejo de manera natural, a lo mejor va a tardar 15 o 20 años, ¿sí? Y entonces, digamos, los efectos negativos pues son más adversos, ¿no? Ahora, aquí la ventaja es de cuando nosotros hacemos reforestaciones y tenemos plantas, digamos, juveniles, también estamos ayudando a la captura del carbono. ¿Por qué? Porque los árboles adultos no captan tanto dióxido de carbono como los árboles juveniles, pues es como todo ser humano, ¿no? Cuando somos niños comemos más que cuando somos adultos. Entonces, si nosotros tenemos regeneraciones pequeñas, bueno, bosques jóvenes, ahí vamos a capturar mayor cantidad de dióxido de carbono. Entonces, también por eso es importante hacer la restauración. Digo, les decía, la regeneración natural es una opción, pero ¿cuánto va a tardar? Claro. ¿No? Entonces, puede tardar de 10 a 15 años para empezar a ver, pues a lo mejor algo, ¿no? Como dices, así lo dejaron, sí se está restaurando, porque no decimos que no, pero es muy lento el proceso. Sí. Así es. Muy bien. Pues para darle, Estela, ponte tu micro. Ya. Ok, Félix, ¿qué tal? Yo traigo una pregunta. Leí ahí la información que tú me mandaste y hablas acerca de que se hizo un decreto para que no se hiciera un cambio de uso de suelo en el área que se hizo la reforestación o la restauración después del incendio en Puebla. Quiero que nos digas cómo se llevó a cabo, o sea, de dónde salió la iniciativa o cómo estuvo. Gracias.
Sí, les vuelvo a insistir, en esa experiencia, quien toma las riendas de todo esto es el gobierno federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente, la Semarnat. En esa ocasión o en esos años, quien era la secretaria era Julia Carabias. Entonces, ella, en ese año, en el 98, hubo incendios muy intensos. No sé si ustedes se acuerdan que se veía hasta como neblina en el país, porque era todo el humo que estaba corriendo de todos los incendios que había en ese año. Entonces, hubo en Puebla, en Chiapas, en Chihuahua, en muchos lugares, y fueron de gran magnitud. Entonces, debido a esa parte, la secretaria dice, ¿sabes qué? Vamos a evitar los cambios de uso de suelo. De hecho, digo como referencia, yo me titulé con ese trabajo. Entonces, cuando yo presento esta parte y comento lo que dice Estela, que fue por decreto para cambio de uso de suelo, y lo más natural es que ese suelo iba a ser utilizado para agricultura. Entonces mis profesores me cuestionaron y me dijeron, oye, pero con esas pendientes, ¿cómo vas a practicar agricultura? Es imposible. Ah, bueno, en el sur, centro sur, con esas pendientes hay café, hay maíz. Entonces, si nosotros no hacíamos esos trabajos de restauración forestal, lo más seguro es que la gente fuera y se apropiara y empezara a sembrar maíz. Ahora, como les vuelvo a insistir, los suelos tienen una vocación natural dependiendo de la pendiente, de la textura, de una serie de factores del propio suelo que te dan una capacidad potencial de producción. Entonces, los terrenos forestales son clasificados así por su pendiente, por su vegetación. Entonces, si nosotros de uso forestal lo pasamos hasta uso agrícola, es obvio que le voy a dar en la torre al suelo. ¿Por qué? Porque las condiciones no están para la siembra, ¿sí? Y lo voy a dejar más susceptible a la degradación que si yo lo vuelvo a restablecer como bosque. Y en ese momento la secretaria tenía ese temor de decir, ¿sabes qué? Ya están pelones, porque casi la mayoría que sufrió incendios de gran magnitud, dijo, ya están pelones y ahora los vamos a agarrar para agricultura. Entonces, para evitar eso, hace el decreto y dice, todas esas áreas incendiadas se decretan de restauración forestal. Entonces, eso, digamos, fue un mecanismo o un instrumento, digamos, jurídico para evitar que se hicieran los cambios de uso de suelo, básicamente. Excelente. Muy bien, muchísimas gracias. Está bien. Bueno, pues nos quedan ahí unos 15 minutos. Vamos a ver si hay alguien por acá que tenga alguna pregunta. Erika. Caro, ¿alguna pregunta? Se me ocurre una pregunta. Dale, Ricardo. Yo hice una propuesta mía y dice limitar la propiedad de fraccionadores de cabañas a 1 hectárea por lote, porque si va uno, hay terrenos muy pequeños y son cabañas muy cercanas. ¿Se puede hacer algo? ¿Sí me expliqué, Inge? Sí, sí, por supuesto. Sí, este es un tema bastante interesante porque es de tenencia de la tierra, ¿no? Finalmente. Pero sí, sí es posible. Habría que buscar el mecanismo, Sí. digo, para hacerlo, ¿no? Porque sí es, digo, de los antecedentes que yo leí ¿cómo se llama? De lo que provocó el incendio, pues dicen que fue una fogata mal apagada, ¿no? De una cabaña. Entonces sí tenemos que tener esa parte, digamos, habría que buscar los mecanismos para que en el estado, ¿no? En los estados se regule esa parte, ¿no? Si tengo 500 hectáreas, solo te voy a prestar, bueno, te voy a autorizar 1 hectárea para las cabañas, lo demás es zona forestal, ¿no? Finalmente, y tener precisamente las medidas de protección. ¿Qué quiere decir? Tengo las cabañas, pero alrededor de las cabañas voy a tener mis brechas cortafuego, porque si genero una fogata o un fuego mal manejado dentro de las cabañas, no se me va a salir de esa superficie, porque ya estoy protegido. Aquí el secreto es que tengamos, como les digo, la protección. Y una medida de protección para las zonas forestales, sí, pero súper importante son las brechas cortafuego, ¿no? Que a veces los fuegos, bueno, pues brincan todas esas brechas. Por ejemplo, la medida normal que da la CONAFOR dice que son 2,5 de ancho,
los brinca fácilmente. Entonces, por ejemplo, en la experiencia que yo tengo, le metemos 4 metros de ancho a las brechas cortafuego. Ahora aquí, como medida de protección, pues podemos meter brechas de 6 metros, ¿no? Brechas perimetrales en las cabañas para proteger y evitar precisamente accidentes, ¿no? Porque finalmente, digamos, un dato importante es que el 90% de los incendios forestales en México son provocados, ¿no? Y decía alguien, ya parece que alguien va y tira el cerillito. No, pero son por descuidos finalmente, ¿no? Una fogata mal apagada, de repente los mismos ganaderos, yo les decía, es muy común que en las zonas forestales haya borrego. Entonces, muchos de los ganaderos le meten fuego a la superficie porque se quema esa parte seca del pasto, y cuando empiezan las primeras lluvias viene el rebrote que le llaman el pelillo. Entonces, muchos de ellos, de los ganaderos, prenden al propósito, pero luego se les sale de control y incendian los bosques. Entonces, casi la mayoría de los incendios, el 90% son provocados. Entonces, tenemos que tener esas medidas, ¿no?, de protección. En el caso de cabañas, pues sí, buscar ese mecanismo, buscar esa herramienta con la autoridad de que se restrinja esa parte, como decía Ricardo, una pequeña superficie del total para uso de cabañas, pero además a estas cabañas las protejo con brechas cortafuego, ¿no? Muy bien. Oye, ¿las brechas son solo el espacio sin árboles o le pones piedra o de alguna manera? No, básicamente son lugares sin árboles, ¿no? Okay. Ahora ahí alguien me podría decir, oye, pero ya hay árboles adultos, tampoco está permitido derribarlos. En árboles adultos no hay ningún problema, pero todo lo que es el estrato herbáceo, las plantas menores de metro, metro y medio, pues hay que eliminarlas, ¿no? Y todo lo demás pues lo vamos dejando. Si encontramos renuevo, pues eso lo vamos dejando. Pero la mayor parte, lo que es básicamente el suelo orgánico de los bosques, que más o menos son 30, 40 centímetros, la hojarasca, las propias hojas de los pinos, toda esa basura que se va acumulando, incluso ramas secas que se caen y que se quedan en la superficie, pues es material combustible. Entonces lo que hay que hacer es básicamente eliminarlo en 4 metros, dejar el suelo mineral, para que si viene algún fuego, pues no pase, ¿no? Ahora, para allá iba yo. Si tenemos brechas perimetrales, las podemos utilizar incluso como de traslado, las podemos mejorar con piedras, ¿no? O las podemos utilizar para accesos o para paseos, no sé, ¿no? En las cabañas se pueden hacer diferentes actividades. Hay quienes tienen caballos, a lo mejor le pongo la brecha cortafuego y la utilizo para ir a hacer los paseos a caballo, ¿no? Entonces, de doble propósito, pero ya tengo esa medida de protección. Exacto. Muy bien, hay que aprender a aprovechar ahí la misma estrategia. Así bueno, es. pues entonces, pues ahí están las sugerencias para tener un espacio, darles, digo, ahorita que está en la etapa en la que estamos, pues darles su espacio a los brigadistas, a los que están ahí combatiendo el fuego, para que tengan libre transporte, para que puedan hacer sus maniobras. A los que tienen sus terrenos por ahí, pues hacer el uso de las brechas, cortafuego, y a los que están acá desde las ciudades o las poblaciones cercanas, pues ayudar ahí con los insumos, ¿no? Con los víveres y demás, que es la etapa ahorita en la que estamos. Y ya que empiece a pues anunciarse que ya está controlado, pues vamos a acercarnos ahí a las autoridades para ir aportando nuestra mano de obra también ahí al sembradío de las nuevas plantas conforme venga la estrategia. ¿Qué ibas a decir, Estela? Oye, una pregunta, por ejemplo, a veces me ha tocado que se hacen como tipo monocultivos o que se siembra una misma especie. O sea, ¿qué recomendación hay en relación a ese tipo de siembra? O sea, me refiero a diferentes especies, cuántas especies hay que meterle a sembrar. Y también, por ejemplo, sembrar, no sé, zacate o otro tipo de pastizal que de alguna manera contenga la erosión del suelo. Pregunta. Sí, de hecho, normalmente a veces la crítica precisamente de las reforestaciones es esa, ¿no? Que se hace un monocultivo. Sin embargo, normalmente en lo personal trabajamos con 2 o 3 especies, ¿no? Obviamente esas especies se tienen que ir precisamente a la literatura
y que nos reporten que existían ahí. Es decir, aquí en Sierra de Santiago, en Sierra de Arteaga, tenemos que ver de esas especies cuántas estaban ahí. De hecho, yo en lo personal, por ejemplo, ya tengo conocidos allá, ya les pregunté qué especies estaban ahí, ¿no? Algunas van a ser de difícil producción o reproducción, porque no todos se pueden reproducir tan fácil, ¿no? Sí se pueden reproducir en vivero, sin embargo, es un poquito, algunas más complicadas que otras. Entonces, empecemos con las que son más fáciles de reproducir y vamos poniéndole poco a poco. De lo que se trata, y según la definición de la restauración forestal, es recuperar, ¿no?, el ecosistema y tratar de que tenga los mismos, digamos, las mismas características de lo que existía anteriormente. Vamos a buscar, si son 3 especies, pues vamos a tratar de que sean las 3 especies. A veces a lo mejor no vamos a poder, por ejemplo, un poquito complicado son los encinos. Los encinos se complica su reproducción en vivero. Sin embargo, sí se puede, es un poquito más tardado. Ahora, los encinos requieren de una condicionante de existencia de hongos naturales, llamadas micorrizas, y esas micorrizas son producidas por los propios pinos, ¿sí? Entonces, si yo meto primero encinos y no hay pinos, pues obvio, no voy a tener éxito en la reforestación porque los encinos no van a soportar, porque no existen las condiciones para su establecimiento. Entonces, lo que tengo que hacer es primero empezar a reproducir las condiciones para que el encino pueda sobrevivir. Entonces, ¿qué voy a meter primero? Las coníferas, o sea, los pinos, ¿no? Y después le voy a meter encinos, pero sí tiene que ser un trabajo paulatino. Ahora, con esto que pregunta Estela, lo importante es tener la asistencia técnica muy presente, ¿sí? Si no tenemos un experto, alguien que le sepa, las cosas no van a caminar. ¿Por qué? Porque a veces vamos a hacer cosas que, digamos, en nuestra intención estén bien, pero en la realidad se requieran. Por ejemplo, esto de los encinos, ¿no? Alguien va a decir, no, pues vamos a meterle encinos porque había encinos, pero si no tenemos la planta, digamos, los pinos que generan las micorrizas, pues no va a haber este establecimiento de los encinos, ¿no? Los encinos también dicen que requieren de una planta nodriza. La planta nodriza son los pinos. Entonces, hay que buscar que haya pinos primero y luego le metemos. Sí, y tratar de que no sea monocultivo. Eso es muy criticado, precisamente, sobre todo por los conservacionistas, los biólogos. Digo, no critico a los biólogos, pero los biólogos tienen muy presente esa parte, de que la estructura de los bosques es diferente. Bueno, pues vamos a tratar de hacerlo. Y por ahí les decía del doctor Dantarturo Rodríguez Trejo, es el experto en manejo de fuegos. Él visitó el área restaurada de Puebla y en algunos casos, por ejemplo, las obras que se propusieron, en la literatura dice que ya no lo puedes hacer por la pendiente, pero él decía, está peor no hacerlo que hacerlo. Entonces, mejor hagámoslo, ¿no? Y aquí con esto igual, a lo mejor es peor hacer monocultivo, pero tampoco está mal, pues hagámoslo, pero vamos metiéndole por lo menos 2 especies, si es posible 3 especies, vamos a hacerlo, ¿no? Lo que sí les puedo comentar es que la parte de la vegetación herbácea, los pastos, eso con las primeras lluvias se va a ver, ¿no? Hay unos que rápido se regeneran, sobre todo pastizales, pastos, y entonces ya nos empiezan a ayudar, ¿no? Entonces, digamos también otra observación es que no nos alarmemos tanto. Sí, se dañó, y sí se dañó mucho, pero vamos a ver cómo responde con las primeras lluvias. Las primeras lluvias, eso es interesante, ¿no? No les puedo compartir unas imágenes que tengo de cómo estaba el incendio, cómo quedó el predio en el incendio, cómo quedó después de derribar el arbolado, pero ya había unas lluvias. Y entonces ustedes van a decir, oye, pero ahí ya está verde, ¿no? ¿Cómo que se iba a perder el suelo? Sí, pero todavía estaba el riesgo, ¿no? Entonces, digamos, a veces nos alarmamos mucho, pero el indicador importante es la primer lluvia, las primeras lluvias. Eso nos va a decir por dónde va el asunto, porque a veces nosotros a la vista vemos que sí quedó muy dañado, pero en la realidad a lo mejor no, pero eso lo va a determinar el clima, ¿no? Las condiciones que prevalezcan, ¿no? Ahora, yo de lo que tengo entendido o de lo que he vivido, porque me formé en Coahuila, es que las lluvias primeras en Coahuila no son torrenciales, son medias ligeronas. Entonces, eso nos va a ayudar para ver si se establece ese estrato primero, que es los pastos, ¿no?
y dependiendo de eso. Incluso, digo, si tienen oportunidad después de que termine el incendio y que estén seguros que ya no hay fuego, de ir, y da tristeza ver los predios incendiados. Se ven, pero fatales, dan ganas hasta de llorar, ¿no? Porque, digo, en Puebla quedaron los árboles como si fueran carbones parados, ¿no? Porque se quemaron al 100%. Entonces uno los ve y dices, no, esto no se va a recuperar nunca. Les digo, pasaron las primeras lluvias y cambió el panorama. ¿Por qué? Porque limpia el terreno, y mucha de esa ceniza pues ya no existe, porque ya ayuda, pero aparte también ya se esconde, digamos, entre los pastos, y ya no se ve tan triste el panorama, ya no se ve tan desolador, ¿no? Pero, digamos, si tienen oportunidad de subir después de que está apagado, échense una vuelta, tomen fotografías de cómo quedó inmediato y cómo se va a ir, ¿no? Manejando de manera natural. Si le meten la parte de la restauración, pues va a ser otro asunto, ¿no? Claro, ahí en la colaboración que decías para el mapeo de las zonas, ¿no? De decir, Así mira, es. yo anduve de aquí a acá y ahí está bien quemado y acá ya hay hierbitas. Así es. Muy bien, y de esos indicadores, ¿en qué nos fijamos? ¿En eso? ¿De que haya hierba, de que haya pasto, de que haya brotes? ¿Cómo qué es lo importante a valorar? Así es. Ahorita el primer recorrido, les decía, es para saber qué superficie total y exacta se quemó. En esa parte, la valoración que hay que hacer es qué se quemó. Arbustos, árboles pequeños, se quemaron el arbolado por completo, o sea, todo, ya no le quedó nada de follaje, todo se quemó, todas las ramas están carbonizadas. Eso es lo que hay que valorar ahorita que se va a medir, digamos, qué se quemó. Las primeras dos preguntas que hay que resolver es cuánto se quemó y cómo se quemó, ¿no? Son las dos primeras que hay que resolver, cuánto y cómo. Totalmente, parcial, nada más se quemó el estrato superficial, se quemó todo el arbolado, eso es lo que hay que checar. Okay. ¿Sí? Después, cuando ya empiecen las primeras lluvias y todo, y empiecen, digamos, a haber humedad en el ambiente, hay que echarnos una vuelta, ver qué está pasando. Realmente no hay indicios de que haya recuperación de pastos, realmente está totalmente desprotegido el suelo. Bueno, pues entonces ahí tendremos que meter un poquito de presión para a la autoridad y decirle, ¿sabes qué? Si no le metes mano inmediato, al rato que quieras reforestar, ya no va a haber suelo, ¿no? Entonces, eso sí lo podemos hacer, ¿no? Porque ahora también la otra cuestión es que también ya hay foros públicos, ¿no? Donde podemos participar. En el caso de todos los estados, hay lo que le llaman el Comité Estatal Forestal, ¿sí? Y ahí precisamente están representados todos los sectores. Está representado el sector académico, está representado el sector gubernamental, que es a través de la Comisión Nacional Forestal y la Semarnat, y están las organizaciones sociales. Entonces, hay que buscar quién es el representante de las sociedades o de la sociedad en Coahuila y Nuevo León. Y a través de ellos tener voz en el Consejo Estatal Forestal, ¿no? A lo mejor hacer esta parte de decir, ¿sabes qué? Yo ya lo recorrí, tomar fotos, tener imágenes, tener ya más o menos mapeado el lugar y decir, ¿sabes qué? Se quemaron tantas hectáreas, porque eso sí es cierto, ¿eh? En el gobierno te dicen que mientas. Si fueron 12,000 hectáreas, te van a decir, ¿sabes qué? Ponle 10,000 o ponle 8,000, ¿no? Que el impacto a la población o a la sociedad no sea tanto, ¿no? Entonces, diles que nada más se quemaron 8,000, aunque realmente se hayan quemado 15,000, ¿no? Entonces, esa parte, pues tenerla ya ustedes bien conocida y en ese foro presentarse y decir, a ver, tú dices que fueron 8,000 y ¿qué crees? Son 15,000, ¿no? Está en estos términos, ¿no? Se quemó esto, se quemó el otro, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Precisamente ese es el foro donde vamos a ir a presionar. ¿Lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? ¿Qué esperan ustedes? Ahora, yo les decía, como organizaciones, ustedes pueden generar programas, ¿no? Ya por ahí alguien escuché que hacía redondeos o hacían este tipo de cosas, ¿no? Aquí les decía, ya no les acabé de platicar la experiencia, con la empresa esta de envases refresqueros y cerveceros,
Ellos aparte tienen una cadena local de tiendas estilo Oxxo, se llama 724, ¿no? La cadena de tiendas, y ellos hacían redondeos en esa tiendita, ¿no? Pero es una cadena de Veracruz. Entonces, con la lana que redondearon, hicieron 5 hectáreas de restauración forestal, ¿sí? Obviamente, casi la mayor parte se hizo por parte de gente que se dedica a trabajar en el monte, porque les digo, los trabajos son muy difíciles. Entonces, me pidieron a mí organizar una reforestación con la gente que trabaja en las tiendas, dijo, porque finalmente ellos son los que dan la cara, ellos son a los que le hace el feo al público, que les dice que no quiere redondear, porque pues ya siempre sabemos, ¿no? Que a veces no se manejan bien los recursos. Entonces, la gente que participó en los redondeos, ellos fueron a hacer una última reforestación simbólica, pero finalmente ellos se dieron cuenta dónde quedó el dinero que ellos recaudaron, ¿no? Y entonces algo similar se puede instrumentar en este momento y decirle a la autoridad, ¿sabes qué? Son 5,000 hectáreas, pero ¿qué crees? Yo tengo para 5. Yo, organización, voy a hacer 5. Y ya tengo el proyecto, ¿cómo las voy a hacer? Ya nomás, a lo mejor la autoridad va a ajustar algunas cuestiones, pero ya ustedes tomen la iniciativa de decir, ¿sabes qué? Yo ya tengo para 5 hectáreas y son las que voy a adoptar y yo son las que con las que voy a colaborar, ¿no? Con 5 hectáreas. Yo les decía, a lo mejor para 5,000 hectáreas, colaborar con 5 no es nada, pero se suma. Finalmente estamos sumando, ¿no? Y yo les decía, la satisfacción es esa. Estoy participando en la restauración. Estoy participando con acciones. Estoy participando, pues, con el planeta finalmente, ¿no? Muy bien. Bueno, pues para terminar, tus recomendaciones para la gente en casa, o sea, desde la ciudad, ¿qué puede hacer para que colaborar con el ambiente? Sí, aquí básicamente lo que tenemos que tener mucho cuidado es, digamos, el uso de todos los insumos que contaminan, ¿no? Las bolsas de plástico, esa parte, ¿no? Ya que estamos hoy, según se supone que estamos trabajando en la parte de no utilizar plásticos, pero ahora utilizamos más porque ahora ya el huevo no nos lo dan en tapa, no nos lo dan en un envase de plástico para que nos lo llevemos a casa. Entonces, toda esa parte hay que irla disminuyendo, ¿no? Tener conciencia en no utilizar ya los plásticos, porque finalmente decían, utilizamos plásticos, se supone que reciclados o que son biodegradables. Y a veces el producir ese tipo de insumos contamina más, porque a lo mejor el producir una bolsa que es biodegradable, los insumos que utilizan mayor cantidad de agua, entonces estamos cambiando, ahora estamos extrayendo más agua para producir otro insumo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, hay que irnos más naturales, hay que llevarnos la bolsa de mandado, ¿no? O las canastas al mercado, como lo hacían las abuelitas antes, ¿no? Que te llevaban su canasta y todo lo echaban a la canasta, ¿no? Entonces, veamos esa parte. Ahora, también algo que tenemos que tener mucho cuidado, pues es la utilización. Dicen que tenemos mucho la costumbre de utilizar los recursos naturales para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Y en el norte le estamos pegando duro al carbón, ¿no? Entonces, hay plantaciones forestales comerciales para producción de carbón, pero sin embargo mucho viene del natural, que obviamente con permisos y todo, pero sin embargo estamos requiriendo de mayor cantidad de recursos naturales, ¿no? Estamos obteniendo más de los recursos naturales, a lo mejor lo estamos extrayendo en demasía, hay que irnos un poquito más tranquilos con esa parte de la utilización de los recursos naturales, ¿no? Ya sea para satisfacer alguna necesidad u otra, ¿no? Hoy es muy común utilizar en exceso lo que viene, ¿no? Ya volteamos a ver y pues acá atrás tengo madera que vino del bosque, ¿no? El mismo lápiz que utilizamos viene del bosque, la mesa donde estoy viene del bosque, ¿no? Entonces todo viene del bosque, finalmente. Entonces mejor vamos haciendo, digo, lo que es imprescindible cambiar, bueno, pues hay que dejarlo, pero hay cosas, situaciones que sí podemos dejar de usar en el caso de algunos insumos, ¿no? Muy bien, gracias. Vamos con Estela. Ahí tengo una pregunta, Atahualpa, ahorita más tiempo. Sí, es que no sé, espérame. Estela, pon tu micro.
El micro, no sé. Vale. Ok, bueno, Sí, ya te Sí, oí. sí. ¿ya me escuchas? Oye, nada más, Sí. a lo mejor me voy a retirar porque la pila se me está acabando, solamente que me des acceso. Para que deje sus datos, Enrique, para la gente que le interese pues sus servicios o alguna duda que le tenga después. Muy bien. Ahorita nomás vamos con la pregunta de Ricardo y luego ya cerramos con tus datos, Félix. Sí. Aquí quería aumentar, no sé, entre mis puntos de la propuesta dice generar un hábitat nuevo o similar para los ejidatarios que perdieron su propiedad con material del mismo entorno, como eso de aporte para los ejidatarios que perdieron. Para los pequeños propietarios, claro, ellos van a hacer su trabajo, lo que deben. No sé si se da también en las situaciones que te ha tocado, ingeniero. Sí, Que aproveches un poquito. básicamente cuando vienen los apoyos, por ejemplo, en el caso de la experiencia que yo tengo, venía el apoyo para la restauración del ecosistema y venía apoyo para precisamente, por ejemplo, en ese caso, la gente que perdió a sus familiares, pues hubo apoyo, ¿no? Sí, En ese caso hubo apoyo para lo que era el traslado del cuerpo, el sepelio, los trámites se hicieron más fáciles. Entonces, yo creo que en este caso los ejidatarios tendrán que organizarse para solicitar ese apoyo, ¿no? A ver, ok. vamos a solicitar un apoyo a través de la institución que tenga que participar y con los materiales que se encuentran ahí. Incluso de los mismos materiales quemados, pues vamos a ver qué se puede utilizar, Sí, porque en algunos casos no creo que se haya quemado al 100% el arbolado, ¿no? está Y funcionando. entonces habrá que, para eso precisamente hay que inventariar qué se quemó y cuánto se quemó, ¿no? Ok. Y entonces con base en eso ver, sabes que hay arbolado que no se quemó al 100%, de eso puedo utilizar algunos metros de madera para hacer tabla. Bueno, pues que lo autorice la Semarnat. O sea, en esta parte tenemos que participar Semarnat, CONAFOR, la sociedad civil, tenemos que Sociedad participar civil, sí. todos. Entonces, pudiera ser por ahí ver con qué de los recursos que en teoría se afectaron, si hay alguna cantidad que podamos utilizar de madera, pero eso lo va a autorizar la Semarnat para uso Ok. doméstico. Así se llama, específicamente la ley lo prevé y es uso Octubre. doméstico para poder salir de esa parte, ¿no? Apoyo económico a lo mejor habrá que buscarlo con la institución, ¿no? Con la Ok. Secretaría de Bienestar a lo mejor, pero tendrá que armarse un proyecto integral donde podamos solicitar esa parte. Sí, gracias, ingeniero. Muy bien, pues muchas gracias, Félix. Tus datos de contacto para cerrar esta sesión. Sí, mi número telefónico es 22 21 15 16 16 y mi correo electrónico es efsanchezr@hotmail.com. Ahí está. Muchas gracias. Gracias, Estela, también por invitarnos. ¿Algo que quieres agregar, Estela? Otra vez tu micro. Ya. Solamente gracias a Félix, a ti, a Javier y a todos los que participaron, Claudia, que ayudaron a promover esa plática, y pues a Félix más que todo. Y pues muchas gracias y pues en lo que podamos después colaborar, aquí estamos. Muy bien. Gracias a todos por conectarse. Nos vemos en la siguiente. Bye. Gracias. Gracias. Gracias, ingeniero Félix. Hasta luego.